¿Alguna vez, caminando solo de noche, has tenido la sensación de estar siendo perseguido por algo? Esta sensación de terror primordial tiene un nombre y una forma que se repite en rincones opuestos del mundo: el jinete sin cabeza. Su leyenda nació, como muchas, en las brumas de Europa, popularizada en el cuento de Washington Irving sobre el mercenario hessiano que perdió la cabeza por un cañonazo durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Pero, ¿cómo es posible que la misma entidad sea vista en los páramos de Inglaterra, los caminos rurales de México y los bosques de Alemania al mismo tiempo? La teoría más aterradora sugiere que no se trata de un único fantasma, sino de un arquetipo de maldad, una energía antigua que adopta esta forma para sembrar el pánico. Si crees que tienes el valor suficiente, quédate, pero no apagues la luz, ya que a continuación escucharás relatos de aquellos que tuvieron la mala fortuna de cruzarse en el camino del jinete sin cabeza. Sus historias te harán cuestionar cada sonido de cascos en la lejanía. Esta historia le pertenece a Agnes Miller y fue uno de los últimos relatos que compartió con su familia antes de fallecer en el otoño de 2011. Su nieta, Alice, fue quien recopiló el testimonio, asegurándose de que cada detalle, cada temor, quedara registrado para quien tuviera el valor de escucharlo. La señora Miller, una mujer de carácter sereno y manos siempre ocupadas en el tejido, solo permitía que el miedo la visitara al anochecer. Era entonces cuando su mirada se perdía tras la ventana de la cocina, hacia los campos que se teñían de púrpura, y su voz, normalmente firme, adoptaba un tono quebradizo al revivir el verano de 1942. Ella era, por entonces, una adolescente de 16 años que vivía en una granja de piedra en los páramos de Cornualles. La Segunda Guerra Mundial era un eco sordo y lejano, un fantasma moderno cuyos estragos llegaban a través de las cartas y el racionamiento. Para Agnes y sus compañeros de aventuras, sus dos hermanos menores, Tom y William, y sus primos evacuados de Londres, Eleanor y Charles, la oscuridad impuesta por los apagones no era una prisión, sino un lienzo para sus travesuras. La rebelión más común era escabullirse después de la cena para explorar los acantilados bañados por la luz de la luna. Esa noche en particular, la luna llena era una lámpara celestial que convertía el mundo en un negativo fotográfico. El aire, cargado con el aroma dulce del brezo y la sal del mar cercano, vibraba con sus risas ahogadas. Caminaban hacia la costa sintiéndose intocables, los dueños de un reino de sombras y susurros. Fue Charles, el más cauto del grupo, quien primero se detuvo. Alzó una mano silenciando las bromas de inmediato. Chito susurró inclinando la cabeza. ¿Escucharon eso? Al principio solo estaba el viento, pero luego surgió desde las profundidades del páramo un sonido lento y metálico del galope de un caballo. No era el trotar ligero de un pony salvaje. Era un ritmo pesado, deliberado, el sonido de unos cascos que pisaban con la pesadumbre de los siglos. Todos giraron la cabeza al unísono, sus ojos escudriñando la llanura plateada, y entonces lo vieron. A unos 200 metros, recortada contra el horizonte, cabalgaba una figura sobre un corcel enorme y de pelaje oscuro. El animal parecía inquieto, pero el jinete era una estatua de absoluta quietud. Llevaba una levita o capa larga que colgaba de sus hombros, ondeando ligeramente con la brisa. Pensé que era un oficial, quizás un desertor, solía decir la señora Miller, su mirada nublándose, hasta que Tom, con una voz tan fina como el cristal, musitó las palabras que nos helaron la sangre. Dios mío, no tiene cabeza. No había duda. Donde debería haber un rostro, un yelmo, cualquier signo de humanidad, solo había un vacío grotesco. El cuello de la levita terminaba en una nada absoluta, un óvalo oscuro que parecía absorber la misma luz de la luna. Las manos del jinete, enguantadas, sostenían las riendas con una firmeza inquebrantable, y su postura erguida transmitía una autoridad desquiciada, la de un guerrero que llevaba siglos patrullando una frontera entre mundos. El grupo permaneció paralizado, hechizado por la imposibilidad de la visión. Era como observar una pintura antigua que hubiera cobrado vida, un fragmento de pesadilla que se había desgajado en su realidad. Entonces la figura giró su torso. No hubo un movimiento de cabeza, por supuesto, sino un giro lento y pausado de los hombros en su dirección. Fue ese acto tan intencionado y antinatural el que quebró el hechizo. Un grito ahogado escapó de los labios de Eleanor. Fue la chispa que encendió el pánico. Como impulsados por un mismo resorte, los 5 jóvenes dieron media vuelta y echaron a correr hacia la granja. No hubo palabras, solo el sonido de su respiración entrecortada y el crujir desesperado de sus pasos sobre la gravilla. Agnes recordaba el sabor a sangre en su boca,
El dolor punzante en sus costados y el terror absoluto de imaginar aquellos cascos acelerando detrás de ellos. Pero lo más aterrador era que el sonido no cambiaba. El galope del caballo que no se acercaba pero tampoco se alejaba. Era una presencia sonora que los perseguía, un recordatorio de que habían sido vistos. Llegaron a la seguridad de la granja jadeando con el rostro desencajado y los ojos desorbitados. Forcejearon con la pesada puerta de roble y cayeron al suelo de la cocina, sollozando de manera incontrolable. Sus padres, alarmados, no lograron obtener una explicación coherente en horas. Agnes Miller jamás volvió a pisar el páramo después del anochecer. Y hasta el final de sus días, cada vez que el viento silbaba con una cadencia particular, trayendo consigo el frío húmedo de la noche, sus manos, aquellas manos que tantas bufandas habían tejido, comenzaban a temblar levemente. Sus ojos se perdían entonces en la distancia, mirando más allá del vidrio de la ventana, como si en cualquier momento fuera a aparecer de nuevo aquel jinete silencioso, aquel centinela eterno de su propio terror juvenil, cabalgando sin prisa pero sin pausa a través de los años. La siguiente anécdota le pertenece a Michael Evans, quien la compartió en un foro en línea dedicado a experiencias paranormales inexplicables. Michael, ahora un hombre adulto, insiste en que este recuerdo, de cuando tenía apenas 5 o 6 años, es uno de los más vívidos y perturbadores de su vida, a pesar de la incredulidad que siempre lo rodeó. A principios de los años 90, la familia Evans residía en una casa unifamiliar típica de los suburbios de Virginia. Era un vecindario tranquilo, con calles bien pavimentadas, jardines simétricos y el ocasional sonido de niños jugando hasta el anochecer. No era un lugar donde uno esperara encontrarse con ecos de leyendas antiguas. Para los padres de Michael era el sueño americano hecho realidad: seguridad, tranquilidad y normalidad. Una tarde de otoño, cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranjas y púrpuras, la madre de Michael le pidió a él y a su hermano mayor, Liam, que sacaran la bolsa de basura al contenedor que estaba en el bordillo frente a la casa. Para Michael, a su cortísima edad, esta simple tarea era una gran aventura. Salió por la puerta principal, seguido de su hermano, con la determinación de un explorador. Mientras Liam arrastraba la bolsa, Michael se quedó unos pasos atrás, sus pequeños ojos captando los detalles del mundo crepuscular. Fue entonces cuando, instintivamente, su mirada se dirigió hacia el final de la calle, donde el barrio residencial se encontraba con una zona arbolada que bordeaba un parque. Y ahí lo vio, a una distancia que un adulto calcularía en unos 300 o 400 metros. Una figura se movía con una fluidez antinatural. No era un coche, ni una persona paseando un perro. Era la silueta de un caballo y su jinete, pero una silueta perfecta, como si alguien hubiera recortado un pedazo de la realidad y lo hubiera rellenado con la oscuridad más absoluta. No reflejaba luz, no tenía textura. Era un vacío con forma. El caballo galopaba, pero Michael, en su inocencia infantil, no recordaba el sonido, solo el movimiento silencioso y fluido de una sombra que avanzaba. Su mirada, sin embargo, no se posó en el animal, sino en la figura que lo montaba. Donde debería haber estado la cabeza del jinete, no había nada. La silueta simplemente terminaba en un abrupto vacío sobre los hombros. No era que llevara algo oscuro, sino que no tenía cabeza alguna. Una emoción contradictoria surgió en el pecho del niño. No fue el miedo puro lo primero, sino una fascinación abrumadora. Un caballo, en su calle. Quería verlo más de cerca. «Mamá, mamá, mira, un caballo», gritó tirando del dobladillo del jersey de su madre, que había salido a vigilarlos. Su madre, distraída, miró en la dirección general de su pequeño dedo apuntando, pero sin la intención real de ver. «Sí, cariño, muy bonito», dijo con una sonrisa ausente, agarrándolo de la mano. «Ahora vamos adentro, que se está haciendo tarde». Michael protestó. Su voz se quebró en un grito de frustración. «Pero míralo, se acerca. El hombre no tiene cabeza». Sus palabras para su madre fueron solo el producto de una imaginación infantil hiperactiva. «Los niños y sus fantasías», murmuró ella, llevándolo con suavidad, pero con firmeza hacia el interior de la casa. En el último instante, antes de que la puerta se cerrara, los ojos de Michael captaron un último detalle. La silueta negra parecía haber reducido la distancia. Ya no estaba al final de la calle, sino a la mitad del camino, galopando directamente hacia su casa sin desviarse, sin disminuir su velocidad espectral. Una vez dentro, liberándose de la mano de su madre, Michael corrió hacia la gran ventana de la sala. Se subió al sofá, presionando su nariz y sus manos contra el frío cristal, escudriñando la calle ahora sumida en una penumbra más profunda. Su corazón latía con fuerza.
Esperaba ver aparecer al jinete oscuro, pasar como un relámpago mudo frente a su casa, pero no apareció nada. La calle permaneció vacía, silenciosa. No había sonido de cascos, no había sombras en movimiento. La figura se había esfumado como si nunca hubiera existido. La frustración y una confusión profunda se apoderaron del niño. Él lo había visto, lo sabía. Años después, ya en la adolescencia, Michael mencionó el incidente en una cena familiar. Su hermano Liam no recordaba nada. Su madre, riendo, confirmó la anécdota de cuando Michael veía caballos de fantasía. Pero fue su tío quien, de manera casual, aportó un dato que le dio un escalofrío renovado al recuerdo. Ah, sí, por esa época vivíais a solo un par de kilómetros del hipódromo antiguo. Aunque pensándolo bien, ese camino que va hacia el parque no lleva para nada en esa dirección. Es raro que un caballo de carrera anduviera suelto por una zona tan urbana. Para Michael, esta explicación no solo no aclaraba nada, sino que profundizaba el misterio. ¿Qué era aquella cosa? No fue un sueño, fue una aparición sólida, oscura y silenciosa que galopaba desde un lugar que no tenía sentido hacia otro que nunca llegó. Y aunque Michael Evans ha tenido otras experiencias paranormales a lo largo de su vida, ninguna ha permanecido tan nítida, tan inquietantemente impresa en su memoria como la del jinete sin cabeza que una tarde cualquiera cabalgó por los suburbios de Virginia, solo para ser visto por los ojos que aún creen en lo imposible. Esta leyenda le pertenece a la familia Morales, originaria de un pequeño pueblo perdido en los llanos venezolanos. La contaba la abuela de la señora Julia, llamada Carmen, quien a su vez la escuchó de los labios de su propia abuela, Inés, testigo directo de los hechos. No era un simple cuento para asustar niños. Era una advertencia grabada a fuego en la memoria colectiva del pueblo. Una historia sobre los peligros de un corazón corrompido por la venganza y la oscuridad que puede germinar en la tierra, alrededor. De 1850, el pueblo donde vivía Inés era un lugar polvoriento y sofocado por el sol, donde la ley era a menudo un susurro lejano y la justicia, un asunto personal. Allí vivía Juana, una mujer de belleza hosca y temperamento indomable, conocida por sus conocimientos de hierbas y por su relación con un oficial llamado don Álvaro de la Torre. Se decía que Juana, descendiente de canarios y con sangre india, practicaba la brujería africana, traído por los esclavos a las costas venezolanas. Don Álvaro, un hombre ambicioso y de moral flexible, fue acusado de traicionar a sus compatriotas a cambio de oro de la corona española. Las razones eran turbias, quizás una trampa de sus rivales. Sin un juicio justo fue capturado y degollado. Su cabeza fue separada del cuerpo con un machete y exhibida en la plaza principal como escarmiento. Fue entonces cuando la razón de Juana se quebró. El dolor no se transformó en llanto, sino en una rabia negra y fría que pidió auxilio a las fuerzas que mejor conocía. La leyenda cuenta que esa misma noche, bajo un cielo sin luna, Juana robó la cabeza de su amante de la pica donde estaba clavada, no para darle sepultura cristiana, sino para usarla como el elemento central de un juramento terrible. En la profundidad de la noche, en un claro del bosque donde se erigía una ceiba centenaria, Juana invocó a entes vengativos. Con la cabeza de Álvaro ante ella, juró que su amor y su furia lo mantendrían en este plano, no como un fantasma, sino como un ser de puro odio, un mandinga o demonio. Le ofreció su propia alma a cambio de que su espectro castigara a todos, aquellos que habían permitido su muerte y al pueblo entero que lo había visto morir en silencio. Pocas noches después, los llanos empezaron a temblar con un sonido que no era propio de la sabana, el golpe seco y metálico de unos cascos contra la tierra dura. Quienes lo vieron primero en la lejanía decían que era un jinete alto, envuelto, en una capa andrajosa que alguna vez fue el uniforme azul y rojo. Montaba un caballo esquelético, de ojos inyectados en un rojo infernal. Pero lo más aterrador era que el jinete no tenía cabeza sobre sus hombros. En su lugar, sostenía su propia cabeza enguantada con una mano, colgando de los largos cabellos ensortijados y ahora cubiertos de polvo y sangre seca. Los ojos de la cabeza estaban abiertos, desprovistos de pupila, brillando con una luz lechosa y sobrenatural que iluminaba el camino fantasmal. El jinete sin cabeza, el espanto del mandinga, no era un espectro pasivo, era un verdugo. Su aparición no solo anunciaba pesadillas, sino muerte. Los campesinos que se aventuraban fuera de sus hogares después del toque de queda eran encontrados al día siguiente, muertos en los caminos. No había heridas visibles, solo el rostro congelado en un grito de terror absoluto.
Otros, los que habían estado directamente involucrados en la captura de don Álvaro, aparecían azotados y degollados. El pueblo vivía aterrorizado. Las noches pertenecían al jinete. El sonido de sus cascos era el tañido de una campana fúnebre para la sabana. La abuela Inés, en ese entonces una niña de 10 años, recordaba el pavor que se apoderaba de las casas. Se pintaban cruces con carbón en las puertas y se colgaban rosarios. Rezaban el credo de espaldas y ponían cintas rojas en los marcos de las ventanas, prácticas de protección que heredaron de sus ancestros. Pero el jinete era imparable. Su cabeza sostenida en alto parecía ver a través de las paredes y su luz lechosa buscaba a sus víctimas con una precisión aterradora. La solución, como suele pasar en estas leyendas, vino de la unión de la fe y el conocimiento de lo antiguo. Un viejo curandero, un piache que entendía tanto de santos como de espíritus, tras escuchar los relatos y estudiar los relatos de los pobladores, tuvo una revelación. El espectro no era un alma en pena común. Estaba anclado a este mundo por un acto de magia negra y por el objeto físico de su tortura, su propia cabeza. Mientras la cabeza existiera, el mandinga seguiría cabalgando, un grupo de hombres valientes, armados con crucifijos, agua bendita y las hierbas de protección que el curandero les proporcionó, se adentró en la noche para buscar al jinete. Guiados por el sonido de los cascos que se alejaba, llegaron hasta la ceiba donde Juana hizo el pacto. Allí, enterrada entre las raíces del árbol, encontraron una caja de madera. Al abrirla, un hedor a muerte y tierra húmeda los envolvió. Dentro, sobre un paño negro, yacía la cabeza momificada de don Álvaro, los ojos de cristal aún brillando con un resquicio de aquella luz maligna. No la destruyeron con fuego, pues el curandero advirtió que liberaría su esencia de la peor manera. En su lugar, llevaron la caja a la iglesia del pueblo. Un sacerdote accedió a realizar un ritual de liberación. La cabeza fue sellada dentro de una urna de plomo y enterrada en tierra consagrada, bajo el suelo de piedra de la propia iglesia, donde el sonido de las campanas y las oraciones pudieran mantenerla dormida para siempre. Esa noche siguiente, el sonido de los cascos cesó. La maldición se había roto. El jinete sin cabeza nunca más fue visto, pero los más viejos del pueblo, los que escucharon estas historias de sus abuelos, aún susurran que en las noches de tormenta, cuando el viento silba con furia, puede sentirse un leve temblor en la tierra y escucharse, muy a lo lejos, un relincho de agonía. Una maldición que, aunque domada, nunca murió del todo. Con respecto a Juana, se dice que la noche en que liberaron el alma de su amado, ella empezó a gritar de dolor mientras que en su cuerpo aparecían quemaduras de la nada. Al día siguiente, desapareció. Nadie sabe si se fue del pueblo antes de que las personas ataran cabos, pero lo más raro de todo es que dejó todas sus pertenencias en su hogar. Este testimonio le pertenece a Ben Carter, un programador de software de 32 años que, huyendo del estrés y el alto costo de vida de la ciudad, decidió comprar una cabaña remota en las profundas montañas de Virginia Occidental. Lo que buscaba era paz y tranquilidad. Lo que encontró fue una leyenda viva que le enseñaría el verdadero significado del miedo. Ben se mudó en pleno octubre, cuando los Apalaches se visten con el fuego otoñal de los arces y las noches empiezan a tener un filo gélido. Su nueva casa era la única estructura en un valle solitario, rodeada por un océano infinito de árboles y el silencio abrumador de la naturaleza. Sus vecinos más cercanos, los Wilson, vivían a 3 kilómetros de distancia. Una familia de pocas palabras y rostros tallados por el clima y la vida rústica. Una semana después de su llegada, mientras estaba dando una caminata, Ben vio al señor Wilson reparando una cerca en el límite de su propiedad. Se acercó a presentarse formalmente. La conversación fue cordial pero lacónica. Al final, casi como una nota al pie, Ben, bromeando, comentó: «Es un lugar muy tranquilo. Apenas se oye nada de noche, solo algún animal. Aunque anoche pude jurar que oí algo que sonaba como caballos». El rostro de Wilson se transformó. La amabilidad cortés se esfumó, reemplazada por una severidad granítica. «No eran caballos, muchacho», dijo, secándose las manos en sus pantalones de mezclilla. «Al menos no de los de carne y hueso. Escúchame y escúchame bien. Aquí a veces se ve a un jinete. Y este no tiene cabeza». Ben soltó una risa nerviosa, esperando el remate de un chasco local. Pero los ojos de Wilson no brillaban con humor alguno. «Es normal verlo», continuó el anciano, su voz baja y grave. «La clave no es si lo ves, sino cómo lo ves. Si lo ves cruzando el valle o subiendo por la cresta de la colina y no pone atención en ti, estás a salvo». Pero hizo una pausa, clavando su mirada en Ben. «Pero si lo ves galopando en tu dirección,
Si sientes que esos cascos te siguen, entonces corres. Corres como si el mismísimo infierno te persiguiera. No mires atrás. No vayas hacia el bosque. Vienes directo a mi casa. ¿Entendido? ¿Y si no corro?, preguntó Ben todavía incrédulo. Wilson miró hacia el denso bosque. Unos pocos han salido lastimados. Gente que no escuchó. Gente que pensó que era una broma o una alucinación. No murieron, no exactamente, pero volvieron, cambiados, con el juicio nublado y el miedo metido en los huesos para siempre. Y, por lo que más quieras, no salgas de noche si no es necesario, y nunca te acerques al lindero del bosque después del anochecer. Él protege ese bosque, y no le gustan los intrusos. Las palabras de Wilson resonaron en la cabeza de Ben durante días. Al principio, las atribuyó a la superstición de la gente de campo. Pero una noche, todo cambió. Era cerca de la medianoche. Ben estaba leyendo junto a la chimenea cuando un sonido cortó el silencio como un cuchillo. El golpe claro e inconfundible de un casco contra una roca. Se levantó y se acercó a la ventana que daba al valle. La luna, casi llena, bañaba el paisaje en una luz azulada y espectral. Al principio no vio nada, hasta que lo hizo. A unos 500 metros, recortada contra la línea de árboles, estaba la figura. Un jinete sobre un caballo enorme y oscuro. Era una mancha de oscuridad absoluta, más densa que la noche misma. Ben no podía distinguir detalles, pero sí la silueta. Y con un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, confirmó lo que el señor Wilson le había dicho. El jinete parecía no tener cabeza. La figura estaba quieta como observando el valle. El corazón de Ben le martilleaba en el pecho. Recordó las reglas. Si no va en tu dirección, estás a salvo. El jinete estaba de perfil. No se movía. Ben contuvo la respiración, paralizado por una mezcla de terror y fascinación. Durante un minuto eterno, nada sucedió. Luego, la figura espoleó a su caballo y comenzó a moverse, galopando paralela al bosque, alejándose de la cabaña. Ben dejó escapar un suspiro de alivio tembloroso. Había seguido la regla. Estaba a salvo. La verdadera prueba llegó 3 noches después. Ben había salido al porche a tomar un poco de aire fresco. La noche era impenetrable, sin luna. De pronto, un sonido lo hizo estremecerse. Cascos. Pero esta vez no eran un eco distante. Eran fuertes, cercanos, y venían directo hacia él desde la pared de árboles que tenía a solo 50 metros. Sin pensar, encendió la linterna de su teléfono y apuntó hacia la oscuridad. El haz de luz barrió la negrura y por una fracción de segundo iluminó la pesadilla. El caballo, una bestia jadeante con ojos que brillaban con un rojo sulfúreo, y sobre él el jinete. La oscuridad que lo formaba parecía absorber la luz, pero Ben pudo ver la silueta de su cuerpo inclinado hacia adelante, en una postura de caza, y galopaba. Galopaba directamente hacia el porche. El terror puro e instintivo lo poseyó. No lo pensó. Giró sobre sus talones, saltó los escalones del porche y corrió. Corrió como nunca en su vida, sin dirección, solo con el impulso primordial de huir. Los cascos resonaban a sus espaldas cada vez más cerca. Un martilleo sordo que prometía una agonía indescriptible. El aire frío le quemaba los pulmones. No se atrevió a mirar atrás. Solo corrió ciegamente hasta que sus pies encontraron el camino de grava que llevaba a la casa de los Wilson. No recuerda cómo llegó, solo la visión de la luz en su ventana y la puerta abriéndose antes de que él pudiera llamar. El señor Wilson lo sostuvo mientras Ben se desplomaba, jadeante y temblando de pies a cabeza. No fue hacia mí. Al principio, logró balbucear Ben, con el rostro pálido como la muerte. Wilson asintió, su rostro era una máscara de solemnidad, pero luego cambió de dirección. Eso es lo que hace. Esa es la trampa. Te hace sentir seguro para luego ir directo hacia ti. Ben Carter ya no se burla de las leyendas. Ahora sus ventanas tienen cerrojos reforzados y nunca, bajo ningún concepto, sale después de que el sol se esconde tras las montañas. Sabe que el jinete sigue ahí fuera, un centinela eterno y sin rostro, cabalgando en la oscuridad de los Apalaches, esperando a que alguien más rompa las reglas de una leyenda que él puede atestiguar. Es terroríficamente real. Esta historia le pertenece a Anaís Torres, una diseñadora gráfica que creció en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo. Para ella no se trata de una leyenda escuchada, sino de una experiencia que marcó su infancia y que aún hoy le eriza la piel al recordarla. Es una prueba de que algunas fronteras son más delgadas en la noche, especialmente en los pueblos donde la tradición y el misterio se entrelazan con la vida cotidiana. Anaís tendría unos 8 o 9 años entonces. Vivía con sus padres y su abuela materna, doña Socorro.
Una mujer de cabello blanco como el algodón y manos surcadas de arrugas que siempre olían a hierbabuena. La casa era de aquellas antiguas, con paredes gruesas y un patio central donde cantaba un gallo todas las mañanas. La habitación de Anaís estaba en la planta baja y su cama era un petate grueso junto a la cama de hierro forjado de su abuela. La ventana de la recámara daba directo al andén, la angosta banqueta de cemento que separaba la casa de la calle empedrada. Era una noche como cualquier otra. El pueblo se había sumido en su silencio característico, roto solo por el lejano ladrido de un perro o el rumor del viento. Anaís dormía profundamente, arropada con su cobija, cuando un sonido la sacó bruscamente de sus sueños. Era un golpe seco, metálico y extrañamente hueco. No era el ruido de un coche, ni los pasos de un transeúnte. Era un ritmo que conocía de las películas, pero que no pertenecía a su realidad. El sonido de cascos de caballo golpeando el cemento del andén. Se quedó inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. El sonido era increíblemente cercano, tan cercano que parecía estar justo al otro lado de la ventana, cuya persiana de madera estaba bajada, pero no del todo, dejando una rendija de unos 5 centímetros que abría la negrura de la noche. El caballo se paseaba con lentitud, no se alejaba. Era como si estuviera patrullando, deteniéndose frente a su ventana. Anaís podía escuchar, ahora con el oído aguzado por el miedo, el leve bufido del animal, un sonido ronco y pesado, y el crujir de la montura. Sintió un frío extraño que le erizó el vello de los brazos. Sin saber por qué, una certeza aterradora se apoderó de ella. Lo que estaba ahí fuera no era normal. Con un movimiento tembloroso, tan lento como pudo, se giró hacia la cama de su abuela. «Abuelita», susurró, con una voz que era apenas un hilo de aire. Doña Socorro no dormía. La niña pudo ver sus ojos brillando en la penumbra, abiertos de par en par, fijos en la ventana. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso, petrificado por una emoción que Anaís no le había visto nunca. Un terror puro. «Shh», murmuró la anciana, sin apartar la mirada de la rendija de la ventana. Su voz era áspera, cargada de una urgencia aterradora. «No te muevas. No hagas ningún ruido. No. No mires». El sonido cesó. El silencio que lo siguió fue aún más opresivo. Ya no se oían bufidos, ni crujidos, ni el roce de la cabalgadura. Solo un silencio denso, absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Anaís, desobedeciendo el mandato de su abuela por una fuerza mayor que ella, desvió la mirada hacia la rendija de la ventana. No vio la figura de un caballo, ni un jinete. Lo que vio fue una oscuridad, una mancha de negrura perfecta que bloqueaba por completo la rendija, como si alguien hubiera tapado el hueco con un paño de terciopelo negro. Pero esta oscuridad parecía respirar. Se movía con una lentitud casi imperceptible. Y entonces lo peor. De la masa oscura surgió un olor. Un hedor a tierra recién removida, con carne podrida. Y a establo cerrado durante décadas. Anaís apretó los ojos con fuerza, enterrando su cara en el petate, aferrándose a la cobija. No sabía por cuánto tiempo permaneció así, temblando, hasta que el olor comenzó a disiparse y la opresiva sensación de ser observada disminuyó. Cuando se atrevió a abrir los ojos de nuevo, un tenue halo grisáceo, el amanecer, se filtraba por la rendija. La calle estaba vacía. Doña Socorro no habló del incidente hasta días después. Moliendo maíz en el metate, con la calma recuperada, le dijo a su nieta: «Era el jinete sin cabeza, mijita. A veces se detiene frente a las casas donde siente una puerta entreabierta. La curiosidad de un niño puede ser una luz en la oscuridad para esas almas penantes. Por eso no debes mirar, porque si lo haces, él puede aferrarte a ti». Anaís nunca volvió a dormir junto a esa ventana, y hasta el día de hoy vive en un departamento en un piso alto en la ciudad, lejos de los andenes y los sonidos de la noche. Pero cuando visita a su familia en el pueblo, y el viento trae un eco lejano que podría confundirse con unos cascos, un escalofrío recorre su espalda. Sabe que no era un sueño. Sabe que el jinete sin cabeza de su pueblo no solo cabalga por los caminos, sino que a veces, en la hora más oscura de la noche, se detiene a mirar por las ventanas, buscando con su vacío eterno alguien que se atreva a devolverle la mirada. El siguiente relato es de Lucía Ramírez, una mujer guatemalteca de 40 años que reside en la capital. Aunque ha construido una vida lejos de las tradiciones de su pueblo natal, hay un recuerdo de su juventud que se niega a desvanecerse, una memoria que huele a café, a tierra húmeda y a un miedo que cobró forma de jinete. Lucía tenía 18 años cuando su novio de entonces, Emilio, la llevó a un velorio.
El fallecido era un tío de Emilio, un hombre llamado Don Ramiro, conocido por su carácter fuerte y su afición al juego. La casa estaba en el monte, donde las viviendas se dibujaban como puntos distantes en el paisaje verde y las colinas se erguían como espaldas dormidas. Para Lucía, criada en un pueblo más grande, aquel paraje era otro mundo, un lugar donde la noche era más negra y el silencio más profundo. El velorio transcurría con la solemnidad acostumbrada. La familia y vecinos se reunían en la casa de ladrillo crudo, bebiendo café espeso y compartiendo anécdotas sobre don Ramiro. Lucía se sentía fuera de lugar, percibiendo susurros y miradas cargadas de algo más que dolor. Había un nerviosismo palpable, un miedo que no parecía provenir solo de la muerte, sino de sus circunstancias. Don Ramiro había muerto de forma súbita y violenta, encontrado en su milpa con el rostro desencajado en un grito mudo, sin marcas aparentes, pero con una expresión de terror absoluto. Fue cerca de la medianoche cuando el sonido llegó. Primero, un leve rumor, como un trueno lejano. Luego se hizo claro e inconfundible. El golpe rítmico y pesado de unos cascos contra el camino de tierra. Un escalofrío colectivo recorrió la habitación. Las conversaciones cesaron de golpe. Los rostros se palidecieron. El patriarca de la familia, el abuelo de Emilio, se puso de pie con una urgencia feroz. «Es él. Cierren todo. Apaguen las luces», ordenó, su voz un ronco susurro de pánico. Se desató un caos silencioso. Los hombres corrieron a cerrar las contraventanas de madera con trancas pesadas. Las mujeres apagaron las lámparas de gas y velas, sumiendo la casa en una oscuridad casi total, solo rota por los rescoldos de la lumbre en el fogón. Lucía, confundida y asustada, fue arrastrada por Emilio al rincón más oscuro de la habitación, amontonándose con el resto de la familia en un intento colectivo de volverse invisible. Afuera, los cascos se detuvieron justo frente a la casa. No hubo relincho, no hubo voz, solo un silencio cargado, peor que cualquier ruido. Lucía, temblando, se atrevió a acercar un ojo a una grieta en la contraventana. La luna, fría y blanca, iluminaba el patio. Y allí estaba, un jinete alto montado sobre un caballo negro como el azabache. Llevaba un traje antiguo, oscuro y raído que parecía fundirse con la noche, pero no tenía cabeza. El caballo piafaba impaciente, escupiendo vaho en el aire frío. Lucía contuvo la respiración. Sentía el peso de esa mirada inexistente escaneando la casa, buscando una entrada, una rendija por la que colarse. Durante lo que pareció una eternidad, el jinete permaneció inmóvil. Luego, lentamente, giró su montura y sin prisas se alejó al trote hasta que el sonido de los cascos se perdió en la distancia. Un suspiro colectivo tembloroso llenó la habitación. Nadie durmió el resto de la noche. Fue entonces cuando, a la luz del amanecer y con la amenaza disipada, la verdad salió a flote. Entre lágrimas y con vergüenza, la familia de Emilio confesó la maldición. Don Ramiro, en un bar semanas atrás, se había envalentonado tras demasiado aguardiente. Un brujo de una aldea vecina, un hombre temido y respetado por muchos, le había reclamado el pago de una deuda de juego. Ramiro, en un acto de soberbia fatal, no solo se negó, sino que se burló del brujo y de sus hechicerías de indio. El brujo, sin alterar su tono, lo maldijo, no solo a él sino a toda su estirpe. «La muerte sin rostro vendrá por ti, Ramiro, y luego por los tuyos. No habrá paz para tu sangre mientras la mía no sea pagada». Así que ese jinete sin cabeza fue el instrumento que eligió para cobrar su venganza. Lucía terminó su relación con Emilio un par de años después al descubrir que la engañaba. Era un capítulo cerrado en su vida, o eso creía. Sin embargo, años más tarde, por casualidad, se enteró del desenlace final de la maldición. Un conocido en común le contó que el abuelo de Emilio, el mismo que los había protegido aquella noche en el velorio, había muerto. Lo encontraron en su milpa durante la cosecha, estaba solo. No hubo testigos, pero los vecinos que lo hallaron dijeron que el terror estaba grabado en su rostro, tal cual como le pasó a su hijo. Y, grabado en la tierra húmeda alrededor del cuerpo, había unas huellas profundas y nítidas, huellas de herraduras de caballo. La última historia es del señor Héctor Valdés, un hombre ya entrado en años que recuerda con vívida claridad una noche de su adolescencia que le marcó de por vida. A sus 17 años, Héctor fue a visitar a sus primos a un rancho cercano a la Sierra de Puebla. Era un lugar donde la modernidad llegaba con cuentagotas. La luz eléctrica era escasa y las noches eran un manto de terciopelo negro tachonado de estrellas. Para Héctor, criado en un pueblo más grande, aquello era una aventura. La libertad era absoluta, pero también lo eran los peligros. Y no todos eran de este mundo.
La primera noche, después de una cena abundante, su tío Tomás, un hombre serio con el rostro curtido por el sol, se sentó con ellos en el portal. Mientras fumaba un cigarro, su mirada se perdió en la oscuridad que se tragaba el camino de tierra. «Mañana cuando salgan a jugar», dijo, su voz grave cortando la risotada de los muchachos, «no se les ocurra ir por el camino viejo, el que lleva a la mina abandonada». El primo mayor Luis preguntó por qué. El tío Tomás aspiró hondo. «Porque ahí se aparece el decapitado, un jinete sin cabeza. Dicen que fue un hacendado cruel al que sus peones le hicieron lo mismo que él les hizo a muchos. O que es un espanto que cuida algo enterrado. La razón no importa. Lo que importa es que, si lo ven, puede que no vivan para contarlo». Las palabras del tío cayeron como una losa sobre la alegría inicial. Pero en la mente de Héctor, lejos de infundir miedo, encendieron una chispa de curiosidad insensata. Él, con su educación de ciudad, se creía por encima de esas supersticiones de rancheros. Esa noche, en el cuarto que compartía con sus 3 primos, les lanzó la propuesta. ¿No les da curiosidad? ¿No quieren comprobar si es verdad? Al principio se negaron. Las advertencias del tío estaban demasiado frescas. Pero Héctor, con la elocuencia arrogante de la juventud urbana, se burló de su cobardía. ¿Le tienen miedo a un cuento de fantasmas? Si existe, lo veremos de lejos y saldremos corriendo. Pero ¿y si no es nada? Podremos reírnos del susto de tu papá por años. La lógica temeraria de Héctor terminó por convencerlos. Armados con una linterna débil y unos machetes viejos por si las dudas, un grupo de 5 muchachos salió a escondidas de la casa, guiados por Luis, que conocía el terreno. La luna era una delgada uña en el cielo, ofreciendo poca luz. El camino viejo se encontraba entre la maleza, un sendero pedregoso y olvidado que serpenteaba colina arriba. Al principio, todo eran risas nerviosas y bravuconadas, pero a medida que se adentraban, el silencio comenzó a apoderarse del lugar. Ya no se oían grillos ni lechuzas, era un silencio pesado, expectante. La linterna dibujaba sombras danzantes que parecían alcanzarlos con dedos largos y retorcidos. Fue entonces cuando el sonido los dejó paralizados. No era el sonido de unos cascos normales, que hubieran sido de metal contra piedra. Este era más siniestro, más hueco, como si los cascos estuvieran hechos del mismo material que la noche, golpeando no la tierra, sino la misma esencia del miedo. Venía de más arriba, del tramo del camino que doblaba detrás de una loma. Héctor alzó la linterna con mano temblorosa. El haz de luz, débil y amarillento, se estrelló contra la figura. Allí, a no más de 100 metros, estaba el jinete. Era más alto y espectral de lo que jamás hubieran imaginado. Montaba un caballo esquelético, de pelaje enmarañado y ojos que brillaban con un fuego pálido y enfermizo. El jinete vestía ropas antiguas, harapos de una época pasada que colgaban de sus miembros como piel descompuesta. Y no tenía cabeza. De sus manos enguantadas colgaban unas riendas oscuras. Por un instante que se sintió eterno, nadie se movió. La entidad los observaba con su ausencia de ojos. Fue Luis quien, con un grito ahogado, rompió el hechizo. «¡Corran!». Giraron y echaron a correr colina abajo, cegados por el pánico. Pero el sonido de los cascos no se quedó atrás. Se aceleró. El galopar se convirtió en un estruendo sordo y rápido que resonaba en sus espaldas, cada vez más cerca. Héctor sintió el aliento frío de la bestia. Un hedor a musgo, tumbas abiertas y óxido. «No por el camino, por el campo. Salgan del camino», gritó Luis desviándose hacia un potrero cercado con alambre de púas. La persecución se convirtió en una pesadilla de sombras y alaridos. El jinete los seguía, saliendo del camino y galopando a través del campo con una facilidad sobrenatural. No corrían más rápido que un caballo, mucho menos que aquella cosa. Su única esperanza eran las cercas, la cerca. «¡Rápido!», chilló uno de los primos más jóvenes. La primera valla de alambre de púas era un obstáculo terrorífico. Uno a uno se lanzaron sobre ella, sintiendo los ganchos fríos y afilados desgarrar sus pantalones, arañar sus piernas y brazos, clavarse en su carne. No sentían el dolor, solo la adrenalina pura y el terror a que aquella sombra los alcanzara. Héctor fue el último. Al saltar, giró la cabeza por una fracción de segundo. El jinete estaba justo detrás de él. El caballo espectral se alzó sobre sus patas traseras, y por un momento, el vacío donde estaba la cabeza del jinete quedó a la altura de la suya. Sintió una oleada de frío mortal, una sensación de absoluta desesperación y maldad que le paralizó el alma. Entonces el animal descendió y Héctor cayó al otro lado de la cerca, rasgándose el brazo de arriba a abajo. Se arrastró por el suelo esperando lo peor, pero el jinete no saltó. Se detuvo al otro lado de la alambrada. Su montura piafó, escupiendo un vaho que no era de este mundo,
El vacío de su cabeza pareció escanearlos a todos, uno por uno, mientras yacían jadeantes y sangrando en el suelo. Era como si la cerca, un símbolo de la propiedad y el orden humano, representara un límite temporal para su cacería. Con una lentitud que era más aterradora que la misma persecución, el jinete giró su caballo y comenzó a cabalgar de regreso, desvaneciéndose en la oscuridad de la que había emergido. Los muchachos regresaron a la casa, tambaleándose, cubiertos de sangre, tierra y lágrimas. Las explicaciones a sus aterrados padres fueron entrecortadas por los sollozos. El tío Tomás no dijo, «Se los dije». Su rostro estaba pálido, su mirada grave. Revisó sus heridas, una mezcla de alivio y temor en sus ojos. «Son rasguños, sangran, pero sanarán». Podría haber sido peor, mucho peor. A la mañana siguiente, con la luz del día bañando el campo, volvieron al lugar. Allí, en la tierra húmeda del potrero, estaban las huellas profundas y nítidas de herraduras. El señor Héctor Valdés termina su relato con estas palabras. «No fue una broma, no fue un animal, fue él. Esos rasguños fueron el precio por nuestra estupidez. Mi tío tenía razón. Hay lugares a los que no se debe ir y advertencias que deben obedecerse, porque en algunos lugares las leyendas no son cuentos, son advertencias». Y así, llegamos al final de este recorrido por varios rincones del mundo donde la misma pesadilla ha llegado a cobrar vida. Desde los acantilados ingleses hasta los calurosos llanos venezolanos, el jinete sin cabeza demuestra que el verdadero terror no conoce fronteras. Estas historias nos recuerdan que, en ocasiones, algunas leyendas antiguas resultan ser verdaderas. Pero ahora queremos escucharte a ti. ¿Has tenido tú o alguien cercano un encuentro con esta entidad? ¿Cuál de estas historias te asustó más? Déjanos tu experiencia y tu opinión en los comentarios. Si te gustó este viaje al corazón del misterio y no quieres perderte nuestro próximo contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique. Y por supuesto, si crees que estos relatos se merecen llegar a más personas valientes, no olvides darle me gusta a este video. Ayuda a que el algoritmo nos lleve a otros amantes del terror. Recuerda, la próxima vez que oigas unos cascos en la noche, no mires atrás. Nos vemos en la próxima historia.